Desde El Salvador me ha llegado una inquietante historia que seguramente a ustedes, como a mí, les pondrá los nervios a flor de piel. Se trata de una chica, Guadalupe Arce, quien me ha contado su historia y ha dado permiso para darla a conocer con el fin de que, si hay alguien entre nosotros a quien le haya ocurrido algo parecido, dejen sus opiniones en la caja de los comentarios. La situación viene atormentando a Guadalupe Arce desde hace un tiempo. La forma en que es visitada por un ser extraño durante las noches cuando ella está dormida. Las cosas que le hace y, sobre todo, el enigma del por qué y quién será este ser. Todo esto tiene inquieta a nuestra informante. Así es que, si crees en los demonios, los duendes o lo paranormal, este video es para ti y te advierto, lo que escucharás a continuación es una historia real y aún hoy en día continúa sucediendo. Yo soy el documentalista y esto es el demonio de la trenza. A la edad de 10 años, Guadalupe solía sentarse en su cama para que antes de dormir su madre le trenzara el pelo. Una práctica muy común entre mujeres hoy en día es la de trenzarlo para estimular el crecimiento del pelo. Así continuaron durante mucho tiempo, hasta que, una noche, estando en casa de la abuela, ella les contó que no deberían hacerse trenzas en el pelo tan seguido. «Eso es algo malo», dijo la abuela. «Hay espíritus, cosas malas que son atraídas por las trenzas. No deberías hacerlo tan seguido». Aquellas palabras de la abuela no causaron el suficiente efecto en Guadalupe ni en su madre, quienes, casi a escondidas, continuaban trenzándose el pelo cada noche antes de dormir. Pasó el tiempo y desafortunadamente la madre de Guadalupe tuvo que ser hospitalizada. Nada grave, pero aquella noche, después de haber visitado a su madre en el hospital y despedirse de ella, Guadalupe llegó a su casa. Estaba cansada y solo quería relajarse y dormir. Como su madre no estaba, su padre no sabía trenzar y ella necesitaba un descanso, no hubo nadie quien le trenzara el pelo. Así es que solo se tumbó en la cama y se dispuso a dormir. Fue esa noche cuando sucedió por primera vez. Entre medio dormida y medio despierta, Guadalupe alcanzó a escuchar cómo alguien abrió la puerta de su cuarto lentamente. Quizá era su padre o su madre que acababan de dar de alta, quién sabe. Su sueño era más pesado cada vez y no tenía las fuerzas para girarse y ver quién estaba detrás de ella. Aquella persona entró, puso un banco frente a la cama y se sentó.
Unas manos comenzaron a acariciarle el pelo que colgaba de la cama y comenzó a peinarlo. Me hizo una sola y larga trenza, afirma Guadalupe. Ella creyó que había sido su madre quien había hecho aquello, así es que con toda confianza se relajó y finalmente se quedó completamente dormida. Al día siguiente Guadalupe despertó un poco tarde. Le dijeron que debían ir al hospital a ver a su madre. Ella asumió que su madre se había levantado temprano y que seguramente irían al hospital a recogerla o a una revisión o por medicamentos. Cuando llegaron al sitio, Guadalupe quedó algo extrañada. Vio a su madre en la misma habitación, aún guardando reposo, con la misma ropa de hospital que el día anterior. Mami, anoche solo me hiciste una trenza. Tú sueles hacerme dos. ¿Por qué? Lo que la madre de Guadalupe respondió fue aterrador. Mi niña, yo no he salido de aquí. He estado todo este tiempo en esta cama. Los doctores aún no me han dado de alta. En ese momento Guadalupe y su padre se voltearon a ver y quedaron sin palabras. 3 días después dieron de alta a la madre, pero durante esos 3 días alguien o algo llegaba por las noches y ahora, sin darse cuenta, mientras Guadalupe dormía, era trenzada del pelo en una sola y larga trenza. Le contó a su madre lo sucedido y desde entonces comenzó a hacerse coletas o moños. Pero una noche, nuevamente, mientras dormía, Guadalupe pudo sentir muy bien cómo algo trepó a su cama y se colocó detrás de ella. Creyó que era su madre quien había ido a pasar la noche junto a su hija. Le estuvo acariciando el pelo durante unos 20 minutos hasta que se quedó dormida. A la mañana siguiente se despertó de nuevo con una sola y larga trenza. Extrañada, Guadalupe se levantó y fue al cuarto de sus padres a preguntarle a su madre por qué había hecho una sola trenza. Pero, para su sorpresa, su madre no estaba. Entonces su padre le explicó que la noche anterior su madre había salido a casa de la abuela justo cuando Guadalupe se había retirado a su cuarto. Tu madre fue con tu abuela anoche. Ella me llamó para decirme que pasaría la noche con ella y que regresaría temprano, confesó el padre de Guadalupe. Ella inmediatamente tomó su pelo y deshizo la trenza mientras se preguntaba qué era aquello que llegaba y se acostaba a su lado. Su padre, imposible. Él no sabía hacer esas cosas. A veces Guadalupe suele ver sombras en la oscuridad. Una persona alta envuelta en misterio y que solo aparece de noche. Actualmente Guadalupe tiene 15 años. Hasta ahora todavía le siguen trenzando el pelo. Hace poco tiempo sus padres comenzaron a creer que solo quería llamar la atención, por lo que ha dejado de avisarles cada vez que esto sucede. Ella no trata de llamar la atención, mucho menos está loca. La realidad es totalmente distinta. Y yo soy el documentalista.
Y esto fue El demonio de la trenza. Saludos especiales para Galford Hunt, César Cotti, María Ponce, Karina Aguirre, Antonio García, Alma Lupita Armendari, La Liga Unlocking Fan, Víctor Manuel Urbina Alonso, MHG, Rosy Matus, Denise Ponce, Belter Gerardo Boche Reyes, Pato Martínez, Isabel González, María Mejía, Yomael Ramos, Lady Búho Teresa, Angie Rendón y Guadalupe Arce. Gracias y hasta la próxima.